Hola, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar de las 8 plantas del dinero, es decir, 8 plantas de las que se dice que si tenemos en casa, pues nos van a ayudar a traer la buena suerte, la fortuna y la abundancia económica, que siempre va bien. Entonces, no solamente hay una sola planta del dinero, sino que hay muchas, y yo lo que he intentado es escoger las 8 plantas que me han parecido más representativas de esta creencia. Así que no me enrollo más y que empiece ya el vídeo. La primera planta del vídeo de hoy es el Plectranthus verticillatus, que es esta preciosidad de aquí. Esta es una planta que recibe el nombre vulgar de planta del dinero. De hecho, yo siempre la he conocido bajo este nombre. En plan, en el garden en el que yo trabajo o en las tiendas siempre se pone la etiqueta de planta del dinero a esta planta aquí en Barcelona. Y pues como veis, es una planta que más allá de atraer la fortuna y la buena suerte, es preciosa y también muy fácil de cuidar. Como podéis ver, crece de forma colgante y destaca por tener estas hojas así verdes y un poco carnosas tan bonitas. ¿Les sale algún billete por aquí siempre? Tengo que ir quitando porque son unas... Siempre va sacando billetes, ya se sabe, estas plantas lo que hacen. Y bueno, lo que os decía, es una planta bastante fácil de cuidar y, por ejemplo, una de las ventajas que tiene es que puede crecer perfectamente tanto en interior como en exterior. En interior será particularmente importante que reciba una abundante cantidad de luz. Y en exterior puede tolerar bien un poco de sol directo, pero preferiblemente lo ideal es que esté más bien en la sombra o en todo caso a medio sol, medio sombra. Yo, de hecho, tengo otra planta del dinero, otro Plectranthus verticillatus, creciendo a pleno sol, así modo experimento, y mirad la diferencia entre las dos plantas. O sea, estéticamente, por supuesto, se ve más bonita esta, que está medio sol, medio sombra, pero es muy interesante ver lo que le ha pasado a esta planta de aquí. Esta planta, aunque tenga este aspecto, no es que esté súper enferma o a punto de morirse, ni nada de eso. Simplemente lo que ha hecho es adaptarse a su situación. Al recibir demasiado sol, sus hojas han perdido como la clorofila, en gran parte. O sea, estas hojas apenas hacen la fotosíntesis, o sea, no hay casi verde aquí. Pero no se han quemado, o sea, aunque tengan este color, no se han quemado por el sol, no se han secado, simplemente se han adaptado y han perdido un poco de clorofila porque no la necesita, porque cuando tienen tanta luz, pues no hace falta tanta clorofila y se han vuelto más blancas, simplemente retienen un poco de agua. En todo caso, lo que sí que está claro es que esta planta está sometida a un exceso de sol, no quiere tanto sol, y estéticamente también se nota que no queda tan bonita. Yo lo que haré en este caso, para que esta planta vuelva a recuperar, digamos, esta estética más bonita, sería cortarle estas ramas así un poco más largas y dejar crecer estas ramas centrales ya a semisombra. En el lado contrario, si nuestro Plectranthus no recibe suficiente luz, lo que veremos es que sus tallos se empiezan a alargar buscando la luz desesperadamente y pueden morir o bien ser atacados mucho más fácilmente por plagas. Al final lo importante es buscar este término medio. Queremos que nuestra planta esté compacta, pero tampoco amarilla. Sus hojas, como veis, son así como medio suculentas, como os digo, por lo que son buenas reteniendo una cierta cantidad de agua y por lo tanto son buenas aguantando ciertos periodos de sequía. Esto la hace perfecta para esas personas que no tiendan a ser tan constantes con el riego. Más allá de esto, como veis, esta es una planta colgante. Esto significa que es perfecta para poner pues encima de una estantería con mucha luz o así en una parte exterior en la sombra donde pueda colgar libremente. Si queremos también podemos ponerle pues esa estructura así como de plástico que muchas veces ya nos viene cuando compramos la planta y la podemos simplemente colgar en el techo y mira qué bonita puede llegar a quedar. El Plectranthus verticillatus es una de las 350 especies del género Plectranthus y este se encuentra en la familia Lamiaceae, que como referencia es la misma familia a la que pertenecen la gran mayoría de plantas aromáticas. La lavanda, el romero, la albahaca, la menta, todas estas plantas están en la misma familia que esta. Otro dato interesante es que esta es una planta segura para mascotas, no es tóxica, es procedente del sudeste de África y aunque destaque por ser una planta verde y destacar pues por este follaje verde tan bonito, si recibe suficiente luz es muy posible que también nos produzca unas pequeñas florecillas así de color blanco o violeta pálido que pues también son pequeñas, pues son bastante cookies. La segunda planta del vídeo de hoy es la Pilea peperomioides, una planta que recibe el nombre vulgar de planta china del dinero. Entonces, como su nombre vulgar indica, es una planta que proviene de China, concretamente del sur de China, en la provincia de Yunnan,
y destaca por tener estas hojas redondeadas en forma básicamente de disco aplastado y pues esta estética general tan curiosa y tan bonita. Algo que mucha gente me pregunta o les parece curioso sobre esta planta es su nombre científico, que por qué es tan raro, ¿no? Este nombre científico. ¿Por qué Pilea peperomioides? ¿Por qué tantas P's? ¿Qué hace tanta P? A ver, esto voy a intentarlo explicar de la forma más simple posible, pero básicamente el nombre este no es tan raro si entendemos la procedencia de estas palabras. Pilea hace referencia al género de esta planta, por supuesto, por eso está delante, que es un género muy amplio, con más de 500 plantas diferentes, y se encuentra en la familia Urticaceae, donde están las ortigas y muchas plantas divertidísimas, me encantan. Y peperomioides, y aquí es donde me cuesta un poco más explicarlo bien, pero voy a intentarlo hacerlo, voy a intentar hacerlo lo mejor que sepa. Peperomioides básicamente es una palabra con procedencias latinas. Hay peperomi y oides, ¿vale? Lo voy a poner aquí en pantalla para que se entienda mejor. Oides es una palabra latina que significa similar a o parecido a, y en este caso es parecido a peperomi, que hace referencia a peperomia. Espero que estéis conmigo, ¿vale? Peperomia es otro género de plantas muy similar a esta, o sea, esta parece una peperomia. Si tú no sabes qué es, esto parece una peperomia, y por eso le han puesto este nombre. Básicamente la han llamado Pilea parecida a peperomia. Esto es exactamente lo mismo a lo que le pasa a la Tillandsia usneoides, por ejemplo, ¿no? Tiene como la misma procedencia, la misma etimología en el nombre. En su caso, usneoides hace referencia a parecido a usnea, y usnea es un tipo de líquen que crece también en Centroamérica, colgando de los árboles, y tiene una estética súper similar a la Tillandsia usneoides. Entonces de allí le han sacado también este nombre. Todo esto para decir que son nombres científicos con coherencia, con sentido detrás, y a mí cuando esto pasa, pues me parece muy guay. Es como que tiene un nombre con un sentido detrás, ¿no? Está como muy interesante. Bueno, en todo caso, datos random que os lanzo para que hagáis vosotros lo que queráis. Volviendo a la Pilea peperomioides, os voy a hablar un poco de sus cuidados. Para empezar, esta es una planta que donde mejor nos crecerá será el interior con bastante luz. Pero sí que es verdad que tolera un poco mejor, por ejemplo, espacios menos iluminados que el Plectranthus que os he enseñado anteriormente. Además, si vemos sus hojas, vemos que también son medio carnosas, de un modo muy similar también al Plectranthus. Esto también la hace una planta bastante buena tolerando la sequía. Más allá de esto, cuando la planta va madurando, algo bonito que hace es que es común ver pequeños hijitos saliendo por los lados. Aquí, no sé si se pueden ver, pero hay pequeños hijitos adorables creciendo por aquí. Estos, si los separamos y los ponemos individualmente, pues con el paso del tiempo tenemos otra planta, otra Pilea adulta. ¿Ves? Y algo curioso también es que es una planta que te va sacando hojitas hacia arriba, y con el paso de los meses, de los años y tal, vamos viendo o va dejando al descubierto un pequeño tronco, como parecido a lo que haría una dracaena, pero en un tamaño más reducido. En todo caso, una planta muy bonita que siempre destaca más por su follaje verde. Puede llegar a florecer, sí que puede, pero sus flores son bastante pequeñitas, no son súper relevantes, por lo que si lo que queremos es fertilizar, por ejemplo, esta planta para que crezca más sana, lo mejor también sería usar en este caso un fertilizante para plantas verdes. Y hasta aquí la planta china del dinero. Vale, hemos hablado de la planta del dinero, de la planta china del dinero, y ahora toca el árbol del dinero. Esta es la bachira acuática, y es esta planta de aquí, preciosa por cierto, que destaca por tener normalmente este tronco así trenzado, que parece un caudex porque es así como gruesito, y estas hojas verdes en forma de palma. De hecho, he leído que serían estas hojas, en parte, en forma de palma, las que simbolizan la riqueza y fortuna económica. Entonces, esta es una planta procedente o nativa del centro y el sur de América, que en estado natural, cuando está allí en sus selvas tropicales creciendo fantásticamente, puede hacerse descomunalmente grande, extremadamente más grande que las dos plantas que os he enseñado anteriormente, y puede llegar a medir hasta 18 metros de altura. O sea, se puede hacer como un árbol súper grande. De este árbol, aunque en interior sí que es verdad que nunca llega a florecer, es una planta verde de interior, en exterior, cuando es una planta madura, sí que puede florecer. La flor es súper curiosa, tiene una estética muy peculiar, y a partir de esta flor, cuando esta es polinizada, sale un fruto muy grande, que esto mucha gente pues no lo sabe, lo desconoce,
que es comestible. Entonces, yo no he probado nunca este fruto, por desgracia, pero por lo que he leído tiene un sabor similar a un cacahuete. El interior, por supuesto, jamás puede llegar a medir 18 metros, porque las casas no suelen ser así de grandes y las macetas no suelen tener tanto espacio, pero sigue siendo una planta de estas de interior que se puede llegar a conseguir en tamaños más bien grandecillos. Y pues nada, pues ser una planta de interior así de gran tamaño. Aún así, esto por supuesto va a depender en gran parte del tamaño de la maceta. Yo esta siempre la he tenido en esta maceta así súper pequeñita. Era una planta que cuando la compré quizá llegaba por aquí y últimamente sí que se está como desarrollando más, pero la cuestión es que creo que se adapta muy bien en tamaños también pequeños de maceta, que es interesante, ya que significa que la podemos tener en distintos tamaños en nuestras casas sin ningún problema. Prefiere crecer con mucha cantidad de luz indirecta, sí que puede llegar a tolerar un poco de sol directo, por supuesto, siempre y cuando no sea el sol de las horas centrales del día, que este sí que le puede quemar. Además prefiere, dada su procedencia tropical, pues una alta humedad ambiental, y sí que es verdad que prefiere también estar como un poco protegida de las corrientes de aire, que las corrientes de aire suelen dañar las hojas si son más fuertes y la planta en sí se puede debilitar. Además, en cuanto al riego, esta es una planta que aguanta bastante bien también ciertos periodos de sequía, aunque no sea suculenta, pues como os digo, tiene este tronco así un poco gruesillo que le sirve hasta cierto punto como reserva de agua. Aún así también tengo que decir a su favor que cuando le falta agua es bastante expresiva en este aspecto. Cuando le falta agua sus hojas tienden a caer y es fácil de identificar, al menos en mi experiencia con esta planta concreta. Esto, por ejemplo, no te pasa con una Pilea pepromioides, o sea, la Pilea, yo la riego por pura intuición porque la planta no me expresa nada, es como siempre está más o menos igual. Esta sí, esta cuando le falta agua te lo dice. Esto siempre va bien porque cuando las plantas se comunican contigo resulta más fácil cuidar bien de ellas. A mí la pachira acuática concretamente me recuerda hasta cierto punto a una xeflera, la famosa xeflera, ¿no? Lo único que sí que las hojas son muy distintas. En ambos casos salen las hojas así como en grupitos, pero las de la xeflera son como más redondeadas y un poco más pequeñas, por lo que yo veo, que las hojas de la pachira. En todo caso, la pachira acuática es una de las 83 especies de pachira que están aceptadas actualmente y estas se encuentran en la familia Malvaceae, la misma familia en la que se encuentra la planta del cacao. Seguimos ahora con el bambú de la suerte, esta cosita tan bonita de aquí que se relaciona no solamente con la buena suerte, como su nombre indica, sino también con la fortuna y con la energía positiva. Entonces, muchísima gente se cree que el bambú de la suerte es el típico bambú tradicional, o al menos, pues yo al menos me pensaba que era pues alguna variedad diferente de bambú. Pero ¿cómo te quedarías tú si te digo que no tienen absolutamente nada que ver? Esto no es bambú, esto realmente es un tipo de dracaena. O sea, el famoso género de plantas, las dracaenas, las típicas plantas de interior así perfectas para ocupar espacios verticales, tan fáciles de cuidar, tan populares, pues tienen muchas variedades entre ellas, y una de las variedades de dracaena es el bambú de la suerte. Esto realmente es una dracaena sanderiana. En todo caso, sigue siendo una planta preciosa, y algo que destaca de esta planta es que, a pesar de ser una dracaena, se cultiva de un modo distinto. El bambú de la suerte casi siempre se ve en agua, se pone así en agüita. Es una planta que puede crecer perfectamente en sustrato, pero se suele cultivar así como en agua para darle un toque más místico, no sé, como más elegante en parte también, como más divertido. A mí me encanta, la verdad, cultivar plantas en agua. Me parece un método de propagación fantástico, súper divertido, y es una muy buena forma de tener controlada tu planta, ya que puedes ver las raíces a través del cristal y puedes ver si la planta está en buen estado de una forma más global, y esto es interesante. Entonces, me parece muy guay que se cultive así en agua, pero eso significa que hay ciertos aspectos que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, un aspecto muy importante a tener en cuenta si tú tienes una planta cultivada en agua es entender que el agua al final es un medio que no tiene nutrientes, que no tiene pues vitaminas para que la planta crezca. Esto significa que, por ejemplo, en el caso de la dracaena sanderiana, todos estos nuevos brotes que van creciendo y todo este crecimiento al final requiere una energía, y toda esta energía la está sacando pues de sus propios tejidos. En este caso, el propio tallo actúa como una reserva de energía que le permite a la planta crecer. Esto significa que a largo plazo esta planta no va a poder mantenerse o sustentarse eternamente, ¿no? Porque es como la reserva de energía se termina acabando. Y por lo tanto es vital
en algún punto proporcionarle pues nutrientes a la planta de algún modo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues o bien pasando esta planta a sustrato, ya que en el sustrato sí que hay nutrientes, o bien añadiendo fertilizante al agua. Pero claro, tú tienes que poner una cantidad de fertilizante muy baja y, desde mi opinión, tiene que ser siempre como en proporción a la cantidad de raíces que haya en el agua, ¿vale? A ver cómo digo yo esto. Básicamente, esta Dracaena sanderiana la he comprado hace 2 días, ¿vale? La he comprado para este vídeo. No tiene raíces, no sé por qué no tiene raíces. Yo entiendo que con el paso del tiempo le saldrán raíces. Digo esto porque creo que es muy importante la cantidad de raíces que tiene la planta. Si yo ahora le meto aquí fertilizante en el agua, como tiene pocas raíces, posiblemente estas no puedan absorber este fertilizante y el agua en 2 días se pudra. Si se pudre el agua, es muy posible que esto influya negativamente en la planta, como es evidente. O sea, al final, estas raíces sí que necesitan un cierto oxígeno. Cuando se pudre el agua, pues las raíces no acceden a este oxígeno y pues les influye negativamente, evidentemente, y se pueden morir. De un modo similar, también te digo que es importante ir cambiando el agua de forma gradual, ¿vale? El agua tiene que estar limpia, o preferiblemente tiene que estar limpia. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Pues que si la planta tiene muchas raíces, es difícil que el agua en sí se pudra. Puede que no tengas que cambiarla nunca el agua. Pero si la planta no tiene raíces, sí que se suele pudrir más fácilmente. Esto es lo que yo al menos me encuentro con mis otros. O sea, yo estoy acostumbrado a hacer esquejes en agua todo el rato. Cuando el agua se pudre, es porque alguno de los tallos se pudre y esto influye negativamente en todas las plantas. Pero cuando las plantas ya tienen raíces, como es en este caso, pues el agua no tiende a pudrirse con la misma facilidad. Por lo que siempre hay que ir vigilando de que el agua no esté podrida. No sé si se me entiende. O sea, el agua por sí no se pudre, pero sí que se pudren las partículas orgánicas que hay y todo esto, ¿no? Pasando ya a otros cuidados, las dracaenas, por ejemplo, son plantas que donde mejor nos crecerán son, por supuesto, en las zonas de la casa más bien iluminadas. Pero también es verdad que las dracaenas, y especialmente las dracaenas de color verde, como es la sanderiana, suelen ser bastante buenas adaptándose en espacios un poco menos iluminados de la casa. Por lo que yo entiendo que el bambú de la suerte, hasta cierto punto, puede adaptarse en zonas un poco menos iluminadas de nuestros hogares. Aparte de esto, a mí algo que me encanta de los bambús de la suerte concretamente es que te vienen en estas formas tan interesantes que con otras dracaenas pues no lo ves, ¿no? Esta forma así, en forma, yo qué sé, esta espiral, esto no es común, es algo muy guay. Y aunque un solo tallo ya es bastante cookie y bonito, lo que es precioso es cuando tú ves, y eso sobre todo por Instagram o en, yo qué sé, en Google, si tú te pones a buscar, puedes ver composiciones con bambús de la suerte más grandes y realmente preciosas. Os pondré una foto aquí o otra por aquí de estas composiciones de las que os estoy hablando. Son realmente muy bonitas en mi opinión, por lo que es una planta que potencialmente puede permitirte hacer una gran obra de arte. En todo caso, más allá de esto, el género de las dracaenas, si no me equivoco, comprende actualmente unas 189 especies aceptadas actualmente. Hay muchas muy famosas, ya os digo, la dracaena marginata, la dracaena fragrans, muchísimas dracaenas preciosas, y es un género de plantas muy popular que se encuentra en la familia Asparagaceae, una familia de plantas también muy amplia, donde hay plantas tan diferentes como los espárragos, o la aspiristra, o las yucas, entre muchas otras. La siguiente planta del vídeo de hoy es el famoso pothos, una planta que entre los distintos nombres vulgares que tiene se encuentra el de planta de la fortuna o planta del dinero también, pues igual que el plectranthus. Yo personalmente no sabía que el pothos también se le llamaba planta del dinero, pero sí, justamente el otro día estaba haciendo un trasplante y pues nada, entre las raíces me encontré un montón de monedas que no sabía ni... Vale, no, pero no estaría nada mal, también te lo digo. Entonces, como os digo, es una planta colgante de interior. Normalmente se cultiva como planta colgante. Digo normalmente porque si le proporcionamos un tutor, también puede crecer de formato vertical. Aún así, es una planta realmente perfecta para principiantes, ya que apenas requiere mantenimiento. Para empezar, se puede adaptar muy bien en distintas condiciones de luz, ya sea con mucha luz, como en zonas de la casa donde no llega una cantidad de luz tan abundante. Hay que tener en cuenta que cuanto menos luz, las hojas sí que es verdad que tienden a salir de un tamaño más pequeño en muchos casos y la planta también crece más lentamente. Además, las hojas suelen ser más verdes, también como dato curioso, mientras que con más luz las hojas son más grandes, más sanas, más bonitas
y realmente es una planta que se puede hacer. Aquí tengo otra, que le tengo mucho cariño. Ha pegado un estirón últimamente, estoy encantado con ella. Y es una planta a la que se puede, o sea, que se puede hacer muy grande y sobre todo muy larga. Puedes realmente, a partir de una maceta bastante pequeña, llegar a ser muy, muy, muy larga. También hay que tener en cuenta que esta es una planta resistente a la sequía. Puede aguantar muy bien ciertos periodos de sequía y eso va a depender mucho también de la maceta en la que esté y del espacio que tenga. Yo, este potus y este aquí, como veis, los tengo en macetas más bien pequeñas y sí que me piden más agua, ¿sabes? Siempre el tamaño de la maceta va a ser muy importante en este aspecto. Pero lo bueno es que el potus es una planta también muy expresiva en este aspecto. Se comunica contigo, ¿sabes? Hace una actividad comunicativa contigo. Cuando le falta agua, sus hojas se caen un poquito y cuando tú las riegas, pues ya se vuelven a poner otra vez contentas y sanas y vigorosas. De todos modos, lo que os digo, si está en una maceta un poco más grande donde el agua puede durar un poco más tiempo, es una planta que podría estar perfectamente varias semanas sin riego, sin ningún problema. Pero yo a estos sí que los riego pues una vez cada 5 días o una vez por semana como referencia. Además de esto, esta es una planta también muy fácil de propagar por esqueje, ya que antes estábamos hablando de el agua. Yo aquí tengo este trocito de esqueje de potus, mirad las hojas, por cierto, qué verdes se llegan a ver, que hace ya pues posiblemente 1, 2 meses, 3, que está aquí, he perdido la cuenta, y mirad, pero dejo este, y mirad las raíces que ya tiene un montón de raíces. Está perfectamente ready para ser trasplantado a tierra, pero es que me gusta mucho cómo se ve así en agua. Y de hecho está creciendo, esta hoja de aquí es nueva y es así como más verde, no sé, me parece muy cookie. En cuestión, es muy fácil de propagar y una forma muy eficaz de hacerlo es mediante esquejes en agua. Más allá del potus típico común, existen un montón de plantas muy parecidas al típico potus. Por ejemplo, una opción similar, pero a la vez no tan similar, son estas variedades así de philodendron. Que fíjate las hojas, qué bonitas también, en forma de corazón. En este caso no son variegadas, son totalmente verdes, pero también tiene un crecimiento muy similar al del típico potus, dándole un toque también colgante y elegante y precioso. El género Epipremnum, ¿sabes?, al cual pertenece el potus, es procedente de selvas tropicales de Oceanía y de Asia, y pues comprende unas 41 especies aceptadas actualmente. De Epipremnums existen variedades también muy distintas al típico potus que tenemos más visto, como por ejemplo el Epipremnum pinnatum dragontail, que es una planta que os enseñé, es que me hacía ilusión mencionarla otra vez, os la enseñé hace 3 o 4 vídeos, os enseñé esta planta, y todo esto ha salido nuevo desde entonces, y mira la hojaza que hace. Bueno, tengo ganas de ponerlo ya con un tutor, pero es que siempre se me acumulan las cosas. En todo caso, el género Epipremnum también tiene especies muy distintas a las del típico potus, con estéticas también muy particulares. Y pues lo que os decía, tiene 41 especies aceptadas actualmente y se encuentran en la famosa familia de plantas Araceae, donde están la gran mayoría de plantas de interior, como las monsteras, los philodendrons, las zamioculcas, la Spathiphyllum y un montón de plantas de interior súper bonitas y interesantes. La siguiente planta de la lista es una planta aromática, y en este caso es la albahaca, una planta que, por ejemplo, en la India está muy relacionada con el dinero. Allí, por lo que yo he leído, hay un tipo de albahaca que se llama tulsi y que pues no es exactamente esta misma albahaca, es otra variedad que aquí no se comercializa, por lo que yo he visto, y esa la llaman también la albahaca santa o la albahaca sagrada. Para mí la albahaca es una de mis plantas aromáticas favoritas, tiene un olor que me encanta, me dan ganas de comérmela, y por supuesto, como sabéis, se usa por ejemplo para hacer el pesto o pues para adornar platos. Yo en mi caso tengo pues estas dos variedades, ¿no? Las dos se pueden comer, la de hojas grandes y la de hojas pequeñas, ambas son comestibles, pero sí que es verdad que sería esta la que más se usa para cocinar. Aún así, sí que es verdad que para mí la albahaca es una planta de exterior. Yo la tengo a medio sol, medio sombra, pero es que incluso te diría más sol que sombra. Por lo tanto, en interior es muy difícil poder llegar a darle la cantidad de luz que necesita una albahaca. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, vivo en una casa que da cara al norte. Yo nunca tengo sol directo en mi casa. Por lo que a mí, si yo pongo esta planta dentro de casa, yo creo que me dura una semana, 2 semanas máximo. Pero sí que es verdad que he escuchado que hay gente que la tiene en interior. Y yo entiendo que la gente que la tiene en interior tiene casas súper iluminadas. Y quizá en estos casos pues sí que puede llegar a ser una planta de interior. Pero ya os digo, para mí es una planta de exterior.
Después, en cuanto al riego, es una planta aromática que requiere mucho más riego que otras plantas aromáticas como la lavanda o el romero o el tomillo. Mucho, mucho más riego. Esta misma que veis aquí, que ahora está como normalilla, ayer salí a la terraza y me la encontré deshidratada, pero deshidratada total. Yo digo, me he quedado sin albahaca. Se ha ido a otro barrio. Pues no, la regué y mira, hoy está más o menos bien, ¿no? Está como bastante tolerable. No es que esté perfecta, pero está bien. Otro dato importante o relevante a tener en cuenta con la albahaca es que no resiste nada bien el frío. ¿Sabes? Cuando hace calor como ahora, es una planta que te crece súper rápido, súper bien, no te da ningún problema si la riegas y le das luz, pero en invierno se muere. O sea, aquí en Barcelona, por ejemplo, que el invierno tampoco es que sea muy frío, sigue siendo demasiado frío para la albahaca. O sea, no resiste nada bien el frío. Eso significa que tenemos dos opciones. O bien, si queremos que nos viva, la podríamos entrar dentro de casa y quizás si tienes mucha luz, pues te puede llegar a sobrevivir hasta el año que viene. Y la otra opción sería dejar florecer la albahaca. Al final, esta es una planta anual, aquí al menos. Eso significa que cada año pues se desarrolla en plenitud, te hace flores, te hace semillas, y cuando estas flores te caen el año que viene, pues te pueden volver a aparecer albahacas pequeñitas, que rápidamente se hacen adultas. O sea, es una planta muy rápida en este aspecto, por lo que tienes estas dos opciones. Otro dato interesante o curioso es que la albahaca se beneficia mucho de estar en un sustrato rico en humus, ¿vale? O sea, si le podemos proporcionar humus, se va realmente a sentir beneficiada y va a crecer con más fuerza y salud. Que esto con otras aromáticas, por ejemplo con una lavanda, no pasa. Con una lavanda tú quieres que el sustrato sea casi medio pobre, porque no les gusta un sustrato muy rico, pero una albahaca pues sí. Interesante. Que yo, por cierto, tengo allí, nunca os lo he enseñado, pero tengo 2 botes así, con lombrices, y les voy metiendo pues peles de plátano y todo eso, y hago mi propio hummus de lombriz. Que a mí me encantan las lombrices, me parecen súper bonitas y preciosas, pero sé que a muchos de vosotros no os gustan, así que si queréis que os lo enseño en otro vídeo, ¿vale? Así que nada, una planta preciosa y pasamos ya a la siguiente. Seguimos ahora con una verdadera planta suculenta, muy muy suculenta y muy popular. Esta es la Crassula ovata, una planta que se conoce vulgarmente como árbol de jade, planta de la amistad o, como no, planta del dinero. Entonces, esta es una de las 200 especies aceptadas del género Crassula, pero sin duda es la más popular, ¿no? La Crassula ovata, una planta muy muy popular en todos los balcones, en todas las casas, y es procedente del sureste de África, concretamente de Mozambique. El género Crassula comprende, como os digo, un montón de especies. Esta es la más popular y se encuentra en la familia Crassulaceae, que, para que tengáis una idea, sería la familia de las verdaderas suculentas, ¿no? Las caranchoes, las echeverías y todas estas suculentas tan populares y de hojas tan carnosas. La Crassula ovata es una de estas plantas que se puede adaptar también muy bien tanto en interior como en exterior. De hecho, yo la verdad es que las tengo en exterior y es una de estas plantas que puedes tener totalmente abandonada sin, bueno, es que sin hacerle ningún caso y sin regarle, si no te acuerdas, que da igual, si la riegas, si no la riegas, si está el sol, si está en la sombra, es una de estas plantas que puedes tener súper abandonada y te vive bien. O sea, yo esta cosa lo tengo allí en la terraza, en un rincón, no le hago ningún caso y al final van pasando los años, cada vez está como más leñoso el tronco, pero la planta está bien, está muy bien. Claro, sí que es verdad que cuando es más tierna, la ramita es más tierna, pues no se ve tanto el tronco, se ve como más verde, más fresca, ¿no? Quizá que esa. Pero en todo caso es una planta que realmente se puede adaptar muy bien abandonada. O sea, no requiere apenas atención. Al ser una planta suculenta, pues es una planta particularmente buena, por ejemplo, aguantando la sequía, como os digo. Ya os digo, tiene estas hojas carnosas, estos tallos carnosos que le permiten almacenar agua. Y es, por ejemplo, más buena o más tolerante a la sequía que, por ejemplo, una Pilea peperomioides o un Plectranthus verticillatus, ¿sabes? Esta es una de estas suculentas realmente fuerte. Además, como os decía, es una planta que se puede adaptar bien tanto en interior como en exterior. Sí que es verdad que las suculentas, las de la familia Crassulaceae, por ejemplo, o sea, si están en interior van a necesitar mucha luz, siempre. O sea, tienen que estar muy bien iluminadas, no pueden estar en un rinconcillo allí con un poquito de luz, no. Tienen que estar muy bien iluminadas, si no se van a etiolar un montón y a quedar débiles y chungas y no queremos eso. Aún así sí que es verdad que en comparación con otras suculentas de la misma familia, ¿sabes? En comparación con una echevería o un sedum tal, sí que creo que la Crassula ovata se puede llegar a adaptar mejor con menos luz.
pero nunca con poca luz. Siempre va a requerir mucha luz, porque es una planta suculenta, Crassulaceae. En el lado contrario, la Crassula ovata es una planta suculenta que tolera súper bien estar a pleno sol, no hay ningún tipo de problema, simplemente pues el color verde no será de un verde oscuro, sino que será de un verde más amarillento, sin ser amarillo tampoco, es un verde más flojo y con ciertos tonos rojizos. Además, en exterior y en el sol es cuando suele florecer, que hace unas florecitas así pequeñitas, que individualmente no destacan, pero cuando salen así en conjunto, pues también tienen su encanto. Otro dato interesante es que al ser una suculenta, pues lo ideal en principio sería darle un sustrato con un alto drenaje, tipo sustrato para cactus o para plantas suculentas, pero al ser una planta que no requiere cuidados apenas, realmente siento que le da totalmente igual el tipo de sustrato que tú le des. Esta está en este sustrato, que es sustrato universal random, y no sé cuántos años debe hacer que está aquí, pero la verdad es que es una piedra. Este sustrato es una piedra y la planta le da igual. Ya os digo, no son plantas exigentes en tema sustrato, así que tampoco hace falta comprarle aquí nada especial. Es una de esas plantas que se adapta en distintas condiciones de luz, distintas condiciones de sustrato y distintas condiciones de todo, básicamente. Así que nada, espero que os guste el árbol de jade y pasamos ya a la siguiente planta. La siguiente planta de la lista quizá no os la esperáis, porque yo personalmente no sabía que también estaba relacionada con la abundancia y la prosperidad económica, pero se ve que era así, y esta es la Zamioculca zamifolia, esta preciosa planta que también recibe el nombre vulgar de planta africana del dinero. Es una planta procedente de África Oriental y normalmente su nombre vulgar más popular sería planta ZZ, o en inglés Zizi plant, que serían las siglas de su nombre científico, que es Zamioculca zamifolia, o sea, las dos zetas, planta ZZ, ¿vale? Entonces, esta es una de estas plantas que yo adoro con todo mi ser porque es extremadamente fácil de cuidar. De hecho, ya sé que muchas de las plantas de la lista de hoy he dicho que son muy fáciles de cuidar, pero yo creo que de todas ellas, como planta de interior, la Zamioculca es la que me parece más fácil, la que requiere menos mantenimiento de todas. Es una planta que, como podéis ver, destaca por tener este follaje verde tan brillante, tan atractivo, tan bonito, y por ser particularmente buena, por ejemplo, aguantando la sequía. Sus hojas de por sí no son muy suculentas, pero como sabréis, aquí abajo en el sustrato pues tiene un rizoma subterráneo que le permite almacenar una gran cantidad de agua, ¿sabes? Por lo que realmente es una de estas plantas que quizá si la riegas una vez al mes ya es plenamente suficiente, o sea, se tiene que regar con muy poca frecuencia y te aguanta súper bien. Aparte de esto, y a diferencia de, por ejemplo, la Crassula ovata, la Zamioculca sí que es muy buena adaptándose a espacios de la casa menos iluminados. Esto yo creo que, como dentro de las plantas de interior, es uno de los puntos que yo tengo más en cuenta a la hora de considerar una planta fácil dentro de casa. Porque las plantas por lo general necesitan mucha luz y encontrar esas plantas que requieren o que no les hace falta tanta luz, yo creo que es uno de los aspectos claves para considerar una planta interior fácil. Y algo interesante también es que es una planta a la que le gusta estar con las raíces apretadas, ¿vale? Es decir, no hace falta irla trasplantando constantemente de maceta, ya que cuando hace mucho tiempo que está en una misma maceta y las raíces ya están súper apretadas, es cuando la planta está más a gusto. Es cuando la planta empieza a generar hojas más grandes y más saludables prácticamente. Es muy curioso esto. Yo realmente he llegado a ver zamioculcas súper apretadas en las raíces, que no hay ni sustrato apenas, y la planta está súper feliz. Es interesante. Y por si todo esto no fuera suficiente, decir que la Zamioculca zamifolia es la única especie que existe del género Zamioculca. Este se encuentra en la familia Araceae, igual que las monsteras o que el pothos que os he enseñado antes. Pero de esta variedad, como ya he contado varias veces, existe la fantástica, la fantasía de planta máxima, que es la Zamioculca zamifolia raven, o lo que es lo mismo, la Zamioculca de hojas negras. Estas son de un color verde tan oscuro que parece negro, y lo que es precioso también, muy curioso, es que cuando le salen los nuevos tallos, las nuevas hojitas, estas salen de un color verde oscuro, y es con el tiempo que van madurando y se van volviendo cada vez más negras. Y como veis, mi Zamioculca zamifolia negra ya está empezando a brotar con varios tallitos así que se ven verdes, y ya se empieza a ver como este contraste entre el verde y el negro que tenía tantas ganas de ver, me parece muy cookie, y creo que con el paso del tiempo, a medida que se vaya adaptando cada vez más, pues empezará a crecer todavía con más fuerza y más vigorosidad, y tengo muchas ganas de ver esta Zamioculca volverse todavía más grande
y más atractiva todavía, que es difícil, también te lo digo. Pero bueno, hasta aquí esta preciosa planta africana del dinero y espero que os guste tanto como a mí. Y hasta aquí estas 8 plantas del dinero. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y espero que me den suficiente dinero como para comprarme un aire acondicionado, porque yo y el calor no estamos bien, ¿eh? No nos llevamos nada bien, estoy aquí que me derrito, pero bueno, decidme para vosotros cuál es la verdadera planta del dinero, la planta del dinero por excelencia, porque cada uno siento que tiene una idea distinta. También te digo, yo no soy muy supersticioso con estas cosas, no suelo creer en estas cosas, pero es que ¿sabes qué pasa? Que para mí, esto es mi filosofía, cualquier motivo positivo para comprarme una planta siempre será un buen motivo. Es fácil. Así que, pues mira, a mí es que me dices, ¿esta planta te atrae la buena suerte? Pues yo que me la llevo a casa. Pues claro que sí. Por si acaso. Nunca se sabe. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo y espero veros muy pronto con más vídeos. Nos vemos pronto. Chao.